Para todos nuestros oyentes comienza No me vengas con historia con el profesor Héctor Manrique. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola Rosario, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, bienvenido a tu radio. Hoy vamos con un nuevo capítulo de esta sección de historia. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a retomar un poco el tema del arte, que lo teníamos un poquito abandonado, y tras el programa de la semana pasada, que se emitió el 8 de abril, del anterior, más bien, trató sobre el reinado de Alfonso XIII, caí en la cuenta que el 8 de abril precisamente es el aniversario de la muerte de un andaluz universal, de Pablo Ruiz Picasso. El artista posiblemente más importante del siglo XX murió en la localidad francesa de Mougins en 8 de abril de 1973 a los 91 años de edad, y me ha parecido pues un motivo pues para dedicar un programa a su vida y sobre todo a su obra. Picasso es, como he dicho, pues una de las figuras artísticas más importantes del siglo XX, si no la más, y es un personaje clave en las llamadas vanguardias desde principios del siglo XX. Por lo tanto, la relevancia artística de Picasso es de primer orden. Otra cosa es la relevancia personal de Picasso, ya que se le ha acusado en numerosas ocasiones de ser una persona bastante misógina y de un trato un tanto difícil, sobre todo con las mujeres que lo trataron. Pero claro, una cosa no quita la otra. Una cosa es para la historia del arte que supuso Picasso y otra pues su vida personal. La contribución en el arte es indiscutible. Aunque hablando de ese tema se ha acusado en numerosas ocasiones de incluso maltratar a alguna de sus mujeres, ¿no? Sí, así es cierto. Tanto de misoginia, infidelidad y de maltrato, como bien dices. Esta parte de la vida de Picasso es necesario recordarla y comprobar que el genio creativo de los artistas no puede excusar comportamientos tan denunciables como son el maltrato y la violencia. Picasso no es el único artista que se comportó de esta manera, denunciable con otras personas y más concretamente con las mujeres. Pero que es relevante mencionar este hecho para visualizar una realidad tan execrable como es la violencia machista, con la que hay que tener tolerancia cero, y entre todas las personas debemos empujar pues para acabar con esta lacra. Pues sí, me parece muy bien y acertado que hagas este inciso para sensibilizarnos ante la situación tan lamentable que está sufriendo nuestra sociedad hoy en día también. Sí, en ese programa voy a circunscribirme a innovación artística y comentar algunas de sus obras más importantes, pero vamos, que se portó muy mal con muchas mujeres y como ya veremos. Comienzo diciendo que Picasso, que nació en 1881, ya desde su niñez fue un artista precoz, muy precoz. Su padre era un pintor y también, sin duda, pues ayudaría pues a la genialidad del niño Picasso, al niño Pablo, que fue reconocido rápidamente por su padre, ya que de sus dibujos y pinturas se notaba esa extraordinaria genialidad que él tenía. A los 10 años se mudó con la familia de Málaga. En Málaga vio su primera corrida de toros, por cierto, algo que acabaría siendo de bastante importancia en sus obras, y se trasladó primero a La Coruña, y de allí a los 5 años más o menos marcharon a Barcelona. Y aquí tuvo el primer contacto con la modernidad, ya que Barcelona, en aquel momento, a finales del siglo XIX, era la ciudad más moderna y avanzada de España. Tuvo una breve experiencia en la Academia de Bellas Artes de Madrid, pero la abandonó pronto y decidió ir con un amigo suyo, un catalán, ya lo veremos ahora, al centro de la cultura en el mundo de aquel momento, que era París. Estamos en el año 1900. Y fue en Francia donde realmente desarrolló toda su vida artística. Así es, su obra irá siempre unida a su experiencia vital y a los acontecimientos del siglo XX que le toca vivir, y esto seguro que es Francia, es París, sobre todo, por lo que sus cuadros reflejan su estado de ánimo o su postura ante las experiencias tenidas, y eso lo vamos a ver ya desde el principio de esta época. En aquel momento París representaba la bohemia, los artistas iban a la ciudad y malvivían en ella, pero se lo pasaban bomba, eso sí, pese a no tener que comer. A este primer periodo se le conoce como la etapa azul de Picasso, que está llena de pesimismo, con pinturas simples en técnica y colorido, mostrándonos un mundo de color, de dolor, de miseria, de color azul, de serenidad, eso sí, con personajes que lo están pasando mal, con el uso de tonos azulados, como digo, más bien fríos, tristes, cuerpos alargados y formas angulosas. Y a ello hay que añadir la muerte del amigo
con el que se fue a París, Carlos Casagemas. Este señor se pegó un tiro en la cabeza después de intentar matar a la mujer con la que, bueno, no lo quería y se lo tomó muy mal. Bueno, vale, vaya personalidades la de los artistas, ¿no? Estaban todo el día bebiendo y probando sustancias nuevas y se les iba la cabeza un poco. En fin, esta muerte afectó mucho a Picasso. Después de unos años yendo y viniendo entre París y Barcelona, finalmente se trasladó al barrio de Montmartre, en la capital parisina, concretamente a un edificio medio en ruinas, en un barrio de lo peorcito de París en aquel momento, llamado Bateau-le-Bois, que significa más o menos como el barco lavadero. Bueno, tenía una forma un poco extraña, donde convivía con multitud de artistas como Apollinaire, Mas Jacobs, lo que le provocará un cambio de ánimo. Y todo lo vio más bonito, más de color de rosa. Y por eso a esta época se le llama así, la época rosa, donde abundan los personajes de circo y las escenas son más agradables y optimistas que en las de la etapa anterior. En realidad, estas etapas se mezclan dependiendo de su estado de ánimo, como digo, aunque en ellas, como en toda su pintura, existe siempre una constante que es el protagonismo de las personas, del ser humano. Porque no pinta paisajes, ¿no? No, lo que pinta, lo que dibuja son personas, bien en grupo, bien individuales, en distintas actividades, o trabajando, o simplemente posando, por ejemplo, en un café, tomando una copa, un café. Y dices que esta es la época más importante o muy importante, ¿no? Sí que lo es. En este momento tiene como amante, por ejemplo, una modelo francesa llamada Fernande Olivier, a la que, como digo, con la que malvivía, ya te digo, vivían como podían, comían cuando había comida. Es en este momento cuando se produjo, por ejemplo, en el Louvre, el robo de la Gioconda. Y a Picasso y a sus compañeros se les acusó de este hecho, porque siempre estaban metiéndose con la Gioconda y, bueno, total, que se les acusó. Lo que les asustó bastante. Picasso se dio bastante asustado. También le acusaron de comprar obras de arte ibero primitivo, robadas también de algún museo. Y esto, por lo visto, sí que debía ser verdad. Sí que había comprado estas estatuillas. Le interesaba muchísimo a Picasso el arte primitivo íbero, por ejemplo, el de la Dama de Elche, la Dama de Baza, así como también el arte africano, de las máscaras tribales, ceremoniales, y eso tuvo una enorme influencia en la siguiente obra que pintó en el año 1907, que es fundamental. Esta sí que es importantísima, que son Las señoritas de Aviñón. Y esta obra es el inicio de una de las nuevas vanguardias pictóricas que Picasso desarrolló, influenciado por otros pintores, como Cézanne, que fue el cubismo. ¿Se podría decir que Picasso inventó el cubismo? Sí, esa puede ser por sí sola la gran aportación al arte que hizo Picasso. El cubismo es considerado la primera vanguardia artística del siglo XX, ya que rompe definitivamente con lo último que quedaba del Renacimiento de los siglos XV y XVI, que era la perspectiva. Todos los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional. Tratan las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. El nombre se lo dio un comentarista, un comentario despectivo de un crítico de arte al calificar las primeras obras en este estilo como pinturas compuestas como por pequeños cubos. Y de ese comentario pues salió el nombre. A su vez, el cubismo se puede dividir en dos estilos. El cubismo analítico, en el que la figura es plasmada en un lienzo desde múltiples perspectivas, como si quisiéramos ver toda la figura a la vez. Es el estilo que es más difícil de reconocer, la figura, prácticamente desaparece. El otro es el cubismo sintético, en el que se incorpora algún elemento real y reconocible a la obra, por ejemplo, pues un trozo de periódico con letras, las figuras, por ejemplo, de una pipa, o como si fuera un collage que hacíamos en el colegio, mientras que el resto de las figuras permanecen en figuras geométricas. Pero ¿fue Picasso el único que utilizó este estilo o a quién más podemos nombrar? Pues hay más, por supuesto, sí, hubo más artistas que se unieron con él a este nuevo estilo. Fueron cubistas, por ejemplo, George Braque, Juan Gris, Robert Delaunay, eran artistas del momento. En este momento de la vida de Picasso cambia por completo. Pese a no tener el apoyo de la crítica y parte del gran público, resulta que sus obras se venden muchísimo. Y aquí entra en escena una de las figuras muy importantes en esta etapa de Picasso y de muchos artistas y escritores que vivían en París, que es la norteamericana Gertrude Stein.
Es escritora, pero sobre todo coleccionista y crítica de arte y de literatura, mecenas de todos ellos, ya que les compraba las obras y criticaba sus creaciones. Fue una mujer fundamental para el arte en el París de la primera mitad del siglo XX. ¿Y cómo ha dicho que se llama? Gertrude Stein. Me parece relevante poner en valor a figuras femeninas en el arte, y más cuando son las precursoras y mecenas de los y las artistas de su época, y esta señora en concreto sin duda lo fue, sin duda alguna. Subiré el retrato que le hizo Picasso, que es a esta mujer extraordinaria, yo lo pondré en las redes sociales, en Instagram. Genial, genial. Bueno, pues sigue contándonos más de Picasso. Siempre se caracterizó Picasso por innovar y seguir avanzando en su estilo artístico, simultaneando algunos. Por ello, quiero decir que no se quedó en el cubismo, sino que siguió innovando y explotando nuevos estilos, como por ejemplo pues las pinturas neoclásicas que se llaman, que siguieron después del cubismo. Son figuras perfectamente reconocibles, pesadas, eso sí, voluminosas, de personas, sobre todo mujeres, pesadas, voluminosas, macizas, quizá por cierta influencia de los vasos griegos y de la escultura grecorromana que él conoce en un viaje que hace a Italia. Esta etapa va de 1914 a 1925, pero no olvida el cubismo. Pues en esta época también realiza uno de sus cuadros más famosos, que es el de los tres músicos. Sí. Después explora pues el surrealismo, aunque no llegó a integrarse en la corriente surrealista de Dalí, de Buñuel o de Miró. Esta fue entre 1925 y 1935, y estas pinturas se acaba ya el optimismo de la etapa anterior y comienza una búsqueda por liberar sus pasiones, iniciando un proceso de distorsión de la materia. Esta es la llamada metamorfosis picasiana. Aquí ya empezamos a vislumbrar algunos de los cuadros más famosos. Y justamente en este estilo se va a marcar pues eso, el siguiente gran trabajo, porque en 1936, como bien sabemos todos, comienza la Guerra Civil Española. Y la realización del famoso Guernica. Exacto, se trata de un encargo que realiza el Gobierno de la República directamente a Picasso para que realice un lienzo para el pabellón español de la Exposición de París de 1937. Elige el bombardeo de la ciudad vasca por la aviación alemana, interpretándolo en blanco y negro a través de una atmósfera violenta, cruel, plagada de símbolos que expresan la tragedia de la guerra, la mujer gritando, el toro, el caballo, el soldado, y donde apenas existen brotes de esperanza, pues una flor, una luz. El lienzo, de grandísimas dimensiones, es enorme, se convierte pues en el símbolo de la llegada, de la llegada de la democracia a España tras la dictadura franquista, pues el autor se había negado a su regreso hasta que no desapareciese el régimen totalitario. Y fue precisamente el contrato por parte del gobierno republicano y el pago por el trabajo a Picasso, por lo que la obra pudo llegar a España en septiembre de 1981, que venía del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York. En la obra de Picasso, el Guernica, creemos que es fundamental, ¿no? Pero él siguió trabajando y realizando obras hasta casi el final de sus días. Sí, así es. En los últimos años, entre 1945 y 1973, es un artista consagrado y muy cotizado. Se caracterizan su obra pues por la constante búsqueda de nuevos caminos. En primer lugar, realiza homenajes a los clásicos como Velázquez a través de una serie de pinturas. Tras estudiar minuciosamente la obra de cada uno de ellos, de los artistas consagrados, por ejemplo, hace una serie de las meninas y pinta las meninas de muchísimas maneras. Los cambios se introducen trastocando totalmente su aspecto formal, pero siguen manteniendo claras referencias a la obra original. Es, pues, como ya digo, pues una ingente labor, y lo demuestra los 58 lienzos que dedica a las meninas. Tampoco olvida la escultura, a la que dedica gran parte de su obra, y la cerámica, y así también el grabado. Cerámica, grabado, escultura, es gran parte de su última etapa como artista. Ya está aquí el programa de hoy. Bueno, pues se me ha hecho cortísimo, profesor. La verdad. Además me he enterado de cosillas que no tenía muy claras, sobre todo la vida personal, ¿no?, de Picasso. Sí. Pues muchísimas gracias y esperamos con ansia el siguiente programa. Perfecto. Un saludo. Un saludo. Hasta luego.